¿Cómo podemos identificar cuáles son esas señales de que hay un ataque del mal, de que el mal está rondando por mi vida, por mi hogar? ¿Cómo me doy cuenta de esa presencia? Lo primero que va a aparecer es el desánimo. Y esta es una época maquillada. Maquillamos el desánimo, por eso hacemos mucho ruido. Y necesitamos mucho ruido para distraernos del desánimo. Mire, Mariam, el desaliento de la vida, la pérdida de sentido, el para qué nací, todo eso tiene respuesta. Ese desánimo profundo que invade a la persona es la primera señal de que se está abriendo una puerta para que entre lo peor. Le va a seguir el desamor por los suyos, ideas raras, como me dice la gente, sobre su propia vida, voces al oído, desde afuera, que le dicen ya no tiene sentido. Porque fíjese usted, símbolo significa con sentido en griego, ¿no? ¿Y cómo se dice sin sentido en griego? Diablo. Lo diabólico es lo que quiere que pierda el sentido de su vida. Ahora, ¿por qué nacimos? Nacimos para cumplir el gran sueño de Dios, que quiere tener la experiencia de ser feliz siendo cada uno de nosotros. ¿Cómo es esto? Primero que nada, descubrir que Dios nos tiene fe. Siempre hablamos de la fe de nosotros en Dios. ¿Qué tal si hablamos de la fe de Dios en nosotros? Por eso se abrieron los ojos esta mañana. Y si Dios nos tiene fe, es porque nosotros ha puesto un diseño divino. Ese diseño divino nos acompaña desde el árbol, desde el primer día, desde antes de la creación del mundo, porque en lo oscuro del vientre te tejí, dice Dios, y por tu nombre te llamé. Ninguno es una casualidad. Dios no hace a las personas en serie, las hace en serio. Entonces, ese diseño divino me hace consciente de que todo mi destino de felicidad no es simplemente una búsqueda natural, es un anhelo espiritual. Y si ese anhelo espiritual está en mí es porque lleva la firma de alguien, es la firma de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios de mi vida? Que yo le permita a Él tener la experiencia de felicidad siendo Marian, siendo Paula, siendo su esposo precioso, siendo Manuel, siendo Marta, María, José. Entonces no tengo excusa, porque mi compromiso es grande con Dios, no tengo excusa. A ver, Señor, que tus ángeles me ayuden hoy a que tu experiencia de felicidad en mí sea lo más grande. Para eso nacimos. Somos socios con Dios en la felicidad, si no, ¿por qué el diablo va a tener tanta amargura? Si no estamos llamados a algo tan grandioso en nuestra propia existencia. Ah, pero estoy enfermo. Si tu enfermedad te acercó a Dios, Dios la envió y ahora la va a quitar porque te acercó. Si la enfermedad te alejó de Dios, esa enfermedad la mandó el diablo. Rechazá al diablo, vuelve a Dios y a tu salud. Dios se mueve en categorías muy claras y hasta el diablo necesita el orden. Entonces, si Dios nos llamó, fíjese qué maravilla. Nosotros traemos hijos al mundo. ¿Y para qué los traemos? Para que sean felices. Es verdad. Para que sean felices. Nos hacen felices, pero vienen a ser felices. Y si nosotros, criaturas humanas, anhelamos eso para nuestros críos, ¿cuánto más Dios, que nos ha soñado desde la eternidad? Yo le pido a la gente no que me crea a mí, que entienda que en esto que yo hablo, le hablo de lo que Dios dijo. Yo soy apenas un comentador de lo que Dios dijo. El enemigo
va a venir con el desaliento, va a venir con el desánimo, va a venir con la confusión, que es la primera forma de hechizo, para que no podamos distinguir lo bueno de lo malo, o creer que todo es lo mismo. Y el único lugar donde está escrito no hay ni bueno ni malo es en la puerta del infierno. El sistema agendado totalitario antinatural nos quiere señalar que no hay ni bueno ni malo, y que lo bueno es tu capricho, y que el bien y la virtud son totalmente subjetivas. Mentira. La virtud es un bien en sí que llama a que uno lo encarne. Es un bien en sí, viene de Dios. Entonces ahí se vive la virtud. Si yo aparto a Dios de la ecuación, transformo todo en problema y todo se cae. Y lo útil no es la verdad está por encima de lo útil. Y las personas no están para ser usadas. Toda esta cultura demonizada. El demonio está en nuestra cultura. Absolutamente. El Padre Amors, gran maestro mío, lo decía. Hay que exorcizar la cultura también. Por eso este espacio es tan rico para mí. Yo se lo estoy agradeciendo tanto, señores, lo vivo con tanta emoción, porque estamos haciendo medicina preventiva, para que la gente pueda discernir y distinguir que no todo lo que llama bueno es bueno, que se merece lo que tolera. Siempre vamos detrás de esas frases de la nueva era, yo me merezco lo mejor. No, primero hay que distinguir qué es lo que estamos tolerando, porque si yo lo tolero, lo merezco. Me merezco lo que tolero. ¿Por qué tolero a ese hombre que me golpea, a ese jefe que me explota? Porque no tengo otra opción, se dirán. Se dirán. ¿Y qué tal si uno cree que no tiene otra opción y por eso lo tolera, cuando en verdad no le ha pedido a Dios todavía que le señale la opción? La gente tiene que dejar a Dios ser Dios. No son recetitas porque sí, son encuentros con lo alto que ha venido a nosotros, porque el amor en Dios es una iniciativa, en nosotros simplemente una respuesta. Esa es la diferencia. Dios nos amó primero. Y toda experiencia de amor nuestra no es otra cosa que una respuesta. Su bebé le da la respuesta del amor por el amor que recibe de usted, porque usted y su esposo son la primera experiencia de Dios que tiene el niño. Cuanto más amor hay ahí, más cerca de Dios estará él y entenderá mejor que Dios es amor. Cuando San Juan el apóstol dice Dios es amor, lo dice con esas palabras y estoy seguro que al levantar su pluma del papel dijo, pero me quedé corto, porque Dios nos ama más a nosotros que nosotros mismos. Señor, ama en mí lo que tú eres. Qué lindo, ¿no? ¿Cuáles son esas puertas por las cuales damos la bienvenida al diablo? El odio, el rencor, la frustración, la cavilación, que es una enfermedad que no se ve en la piel, pero está allí, ¿verdad? Ese pensamiento reiterativo que hace que yo vuelva sobre aquello que un día me dolió. Esas son todas puertas. Y después, claro, la brujería, la hechicería. Pero hay cosas que no dependen de nosotros también, que son los pactos antiguos, los de nuestras generaciones familiares, los que vienen de afuera. Podemos heredar de manera generacional, no el mal, pero el diablo. Podemos heredar. Hay demonios hereditarios. Sí. Yo he creado las constelaciones familiares exorcísticas, que son, si me permite, una herramienta de exorcismo muy grande. A mí me fascinan porque ahí ya no hago solo exorcismo sobre una persona, las hago sobre un árbol entero. Es decir, el diablo, recuerde, la acción conjunta del mal, el malo, se enroscó como serpiente en un árbol, ¿verdad? En el árbol del paraíso, de ahí conversó con el ser humano, ¿no es cierto? Para desviarlo de su diseño divino. Bueno, ahí estaba la serpiente enroscada en ese primer árbol. Como el diablo no sabe inventar, él tira el mal y deja que nosotros inventemos cosas para el mal. No sabe inventar, ¿qué hace? Sigue enroscada en los árboles. La constelación exorcística busca desenroscar a la serpiente del árbol genealógico. Ahí está su punto de partida. Entonces, existen, y lo hemos comprobado, demonios hereditarios. Yo presenté todo esto en Colombia y en forma práctica
History Channel lo levantó, porque las constelaciones, yo formo arbolistas, así se llama, consteladores familiares exorcísticos, personas capacitadas para discernir la presencia maligna adentro de un árbol que haya atraído desgracias familiares, no solamente por las lealtades invisibles, sino por los pactos y los daños que se hayan desplegado entre los ancestros y nadie haya disuelto. ¿Cómo te das cuenta que una familia está infectada o infestada, como se dice? En todas las constelaciones hay hechos reiterados, ¿verdad? Que se llaman síndromes aniversarios, ¿verdad? Cuando esos síndromes aniversarios se producen, están señalando un clamor, vamos a llamarlo así, un clamor por desatar esa desgracia y sanar el árbol. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una mujer de la familia, una bisabuela, pongámosle así, estamos en una bisabuela, va a tener sus hijos, que eran muchos, ¿no es cierto? En algún momento sintió morir en un parto. Tal vez se murió. Su hija mayor le asistía. Esa abuela va a ver que traer hijos al mundo puede significar la muerte de su propia vida, su propia extinción. Tal vez ella no quede estéril, pero traiga un solo hijo al mundo. ¿Verdad? Y tal vez la hija de esa persona sufra abortos espontáneos, muy seguidos, sin poder quedarse embarazada hasta el final del proceso, perdiendo sus hijitos. Y si no tiene problemas físicos, se ha ido al médico, todo. ¿Qué es lo que hay ahí? Donde se termina lo natural, comienza lo sobrenatural, Marian. Donde termina lo natural, comienza... Ahí está la explicación espiritual. No hizo otra cosa que cumplir con la preservación de la vida de las anteriores, que venían sumando el peligro de su vida. Entonces no queremos que tú pierdas la vida, que te arriesgues a perder tu vida teniendo un bebé. Entonces no lo vas a tener. Actúa como una maldición aunque no lo haya sido, ¿correcto? Estoy hablando de un caso leve, porque después hay otras maldiciones. Voy a hablar después de un caso en la constelación exorcística de la maldición. Sin embargo, habrá que honrar a aquellas mujeres que se atrevieron a tener familia en las peores condiciones, ¿no es cierto? De salubridad, como sea, por su época, en su tiempo. Tal vez no querían todos los hijos que tuvieron que tener, porque los condicionamientos culturales le obligaban, ¿no? Porque el esposo quería más hijos, porque no sabemos. Y sin embargo los tuvieron y todo. Bueno, hay que honrar a las que pasaron antes que nosotras, para poder entonces desatar en nosotros la bendición del útero y poder tener el propio hijo. Otras son las maldiciones. Y ahí hablo del síndrome aniversario porque esta persona puede tener repetidas veces embarazos, una vez al año, lo que sea, y está teniendo, ¿no? Y no tiene, muchas veces no tiene ni explicación médica ni nada. Nada, ¿no? nada. Y le ha ido al médico y todo, y la explicación es espiritual. ¿No es cierto? Absolutamente. Una mamá que ocultó el secreto de que a los 13 la violó ese tío, lo dijo y su mamá no le creyó, porque era su hermano, y no le creyó. Lo que estoy diciendo son todas verdades, ¿eh? Sí. Gente que he tenido que atender. Y a los 13 le pasó eso, vivió con eso calladamente y con la amargura de que su madre nunca le haya creído, teniendo que seguir viendo a ese tío después en la mesa de las fiestas y demás. Su hija
aprende a andar en bicicleta, a los 10 anda bárbaro en bicicleta, a los 13 se cae de la bicicleta y se rompe el himen. Wow. Misma edad. Los secretos de los padres son dichos en voz alta por los hijos. Por eso es tan importante, es una oportunidad del árbol. Sanar el árbol es sanar no solo a nuestras generaciones, sino las que siguen. La constelación familiar exorcística ayuda a exorcizar toda presencia maligna de esta naturaleza por secretos que convalidan una desgracia permanente, siempre el diablo está ahí presente, o por trabajos espirituales. Y ahí le cuento Atendimos a una joven, 23 años, 24 años, que tenía ataques de pánico. Ataques de pánico. Ya no podía trabajar, la había medicado, los remedios no le estaban haciendo efecto de ninguna naturaleza. Entonces viene la constelación exorcística, a ver qué pasaba. Porque si los remedios no me están ayudando en nada, no puedo volver a mi vida. El que sufre pánico siente que se muere. Siente que se muere, es muy, muy feo. Es muy fuerte, claro. Entonces, ¿qué sucede? Hacemos la constelación. En esa constelación, luego de escuchar su relato y todo, traemos, ¿verdad?, al marco a su campo mórfico, que es el campo de memoria familiar que se construye, traemos a su papá, a su mamá, a sus abuelas y a sus abuelos. La abuela... Campo mórfico nos referimos de manera simbólica, no es que sentamos ahí a toda la familia y hacemos el trabajo, no. Vale. Se organiza para que esa memoria familiar pueda hacerse presente. La memoria familiar no es espiritismo ni nada, es decir, existe un inconsciente personal y el doctor Jung nos habla de un inconsciente colectivo universal que se expresa a través de los arquetipos, ¿verdad? Sí. No quiero ser difícil para los amigos. En el medio, ¿qué hay? Si hay un inconsciente personal acá y hay un inconsciente universal acá, en el medio, el inconsciente familiar. O sea, hay un inconsciente de la familia. Eso se mueve en el campo mórfico. Ese inconsciente familiar puede ser leído a través de la presencia del propio constelante y la sesión que le hace a cada una de las personas que participan de la función de su mamá, la función de su mamá. Como está en ella esa memoria, puede transferirla para ayudar a que se reordene, como Hellinger lo va a decir, ¿no?, el orden del amor. Nosotros hablamos del orden trinitario, vamos más arriba nosotros de eso, del orden, porque si hablo de un diseño divino es el del Padre, el Hijo es el Redentor, el Redentor aquí va a ser el constelante, y el Espíritu Santo es el que rearmoniza y devuelve la unidad, ¿ve? Nosotros lo vemos desde una perspectiva absolutamente no solo cristiana, sino exorcística, porque si está en el Padre el diseño, en el Hijo la sangre, que se va a reflejar en el constelante, esa sangre, en el Espíritu Santo está la fuerza y el poder de la palabra que exorciza para devolver al diseño divino. Muy bien. Ese es el fundamento de mi Clarísimo. constelación exorcística. Entonces, esta joven, allí con estos representantes de su familia, ¿qué es lo que se descubre en ese? La abuela paterna había fallecido. ¿Pero qué se descubre? Que esa abuela no quería que su papá se casara con su mamá. ¿Y qué hizo? Dijo, prefiero a mi hijo muerto que casado con esa. Cuando la figura de esa presente, de esa memoria de la abuela, dice esto en el marco de la constelación exorcística, entendimos que ese hijo no había muerto, pero la sensación de muerte de esa maldición pasa a la nieta, que se moría de a ratos con sus ataques de pánico. Y solo con el poder de la palabra puedes lanzar una maldición. Esas son las peores, ¿no? Sobre todo si vienen, como dije, de la familia. Claro. En este caso, la familia.
El hijo no muere, la nieta siente que se muere. No había remedio que le resultara. El perdón hace mucho. Esta nieta tiene que ir a esa figura de su abuela a rechazar, exorcizar ese mal. Eso lo hace el constelante con la ayuda del arbolista, que es un exorcista, ¿no es cierto? Porque la gente puede hacer exorcismo, ¿eh? Cuidado, esto le resulta antipático a muchos, pero yo formo exorcistas, ¿eh? Entonces, va, le habla, exorciza eso, rechazo, y envío a lugares secos y oscuros toda maldición, toda palabra que inhabilite mi vida. Y a ti te perdono. Porque seguramente amaste demasiado a tu hijo, aunque mal, pero lo amaste a tu hijo. Pero no acepto que eso llegue a mí. Lo envío a lugares secos y oscuros. A ti te perdono, descansa en paz. Descansa en paz. Me desligo también de esa figura, ¿correcto? Al mes no tomaba más ningún remedio y volvió a trabajar. Increíble. Y también se puede pasar de generación en generación, brujerías, actos que tú hagas con una persona, en una familia, en un momento puntual. Muy bien dicho, porque creo que no terminé de responder lo que usted me decía. Hay demonios hereditarios que se pueden transferir por el linaje hasta que uno, que ocupa el espacio del Hijo, de Jesús, del Redentor, lo expulsa de la familia. Esas son las brujerías. Por eso yo hablaba recién también de la presencia de los ángeles. Me acuerdo de una constelación donde convidamos secretamente, yo hace el constelante, eso aprenden conmigo, ¿no? A traer la figura del ángel al marco de la memoria familiar. No sabemos si va a ser el ángel de la persona o el ángel de la familia. Lo va a decir en ese momento, ¿eh? Entonces, se quedaba al margen de todo el cuadro, se quedaba en el extremo. Entonces, ante mi pregunta, ¿por qué estás aquí?, me contesta, es que hace 3 generaciones que nadie me llama. Era el ángel de la familia. Nadie había, para que la gente comprenda, activado, nadie había convocado misericordiosamente la presencia de un ángel en la familia. O sea, hubo 3 generaciones de personas que han entristecido a sus ángeles viendo cómo se hacían las cosas, pudiendo ellos ayudar sin ser llamados a ayudar. Porque el único que aparece en forma invasiva y eso no ocupa es el diablo. Los ángeles no poseen, los ángeles inspiran. Dios nos respeta tanto que no hay posesión de ángeles. Los ángeles van a inspirar, pero tienen que ser llamados para eso. Lo mismo que Jesús. ¿Qué dice Jesús en un momento del Evangelio? Miren que estoy a la puerta y llamo. Al que me abra, entraré. Comeré con él y él conmigo, en la intimidad de su mesa. ¿Ves? Eso es importante, abrirle las puertas de la casa a Dios, ¿no? Abrir las puertas a Jesús, a su presencia. Bueno, con los ángeles pasa igual, ¿no? Y este ángel se había quedado 3 generaciones sin participar de la vida y la... Bueno, había allí una maldad hecha. Entonces, ¿yo qué hice? Le dije en ese momento a la persona que estaba constelando, llama al ángel de tu familia. Entonces lo llama. El ángel se acerca a ella. Es muy curioso que siempre que alguien está trabajando en la categoría, en la memoria del ángel de la familia, se coloca a la derecha y su mano sobre el hombro, al lado consciente, y le ayuda a hacer el exorcismo. En el acto, la presencia demoníaca que hubo por trabajo se debilita en el acto. Y si la representaba a alguien, cae como cuando hay una liberación espiritual. Y se va. O sea, hay demonios hereditarios que van a estar en el linaje hasta que uno los expulse, y también hay ángeles de la familia que van a acompañar las generaciones, así como hay, insisto, varios ángeles alrededor de cada uno, asistiéndolo a cada uno. Porque Dios es generoso con sus hijos y no los deja ni delante, ni detrás, ni arriba, ni debajo, que estén solos. Siempre lo rodean en los 4 puntos los ángeles, así como esta tierra tiene
4 puntos cardinales y un ángel en cada extremo esperando la señal para tocar la trompeta.